Buenos días a todos los que me están viendo en este momento. Mi nombre es Rosa, tengo 75 años y vivo aquí en México, más específicamente en Guadalajara, Jalisco. Pasé mi vida entera siendo ama de casa, cuidando a mi familia con todo el amor y dedicación que una madre puede ofrecer. Soy una mujer de estatura baja, cabello blanco que ahora uso corto, ojos cafés que ya han visto muchas cosas en esta vida, y tengo algunas arrugas que considero medallas de cada batalla que enfrenté. Hoy decidí contar algo que guardé en mi corazón por 3 años, algo que me lastimó profundamente pero que también me enseñó una de las lecciones más importantes de mi vida. Decidí abrir mi corazón aquí porque sé que muchas personas pasan por situaciones parecidas y se sienten solas, sin saber qué hacer. Lo que voy a contar hoy es sobre el día en que mi nuera me corrió de mi propia casa, me trató como si fuera un estorbo, una carga en su vida y en la de mi hijo. Me gritó en la cara que no servía para nada, que estaba muy vieja, que solo generaba gastos y trabajo. Me humilló de una forma que jamás imaginé que alguien de mi familia pudiera hacer. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie, aparte de mí y de mi abogado, sabía en ese momento, es que yo era la verdadera dueña de todo, de la casa donde vivía, del carro que manejaba, de cada mueble que usaba. Y cuando la verdad salió a la luz, cuando descubrió quién realmente mandaba ahí, su mundo se derrumbó. Pero para que entiendan cómo llegamos hasta ese punto, necesito regresar allá atrás, cuando todo comenzó. Antes de continuar, quiero pedirles un favor de corazón a todos ustedes que me están escuchando ahora. Si esta historia les toca el corazón de alguna forma, si sienten que vale la pena que otras personas conozcan lo que pasé, por favor denle like aquí abajo. Esto me ayuda mucho a continuar compartiendo estas historias y tal vez ayudar a alguien que está pasando por algo parecido. Si todavía no están suscritos al canal, por favor suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse los próximos relatos. Quiero saber también desde dónde me están viendo. Escriban en los comentarios la ciudad y el estado desde donde están. Es increíble cómo la tecnología nos permite conectar personas de tantos lugares diferentes, ¿verdad? A veces me quedo pensando que cuando era joven jamás imaginé que un día estaría aquí contando mi historia para personas de todo México, y tal vez hasta de otros países. El mundo cambió tanto, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar porque tengo mucho que contar. Nací en 1951, aquí mismo en Jalisco, en un pueblito del interior llamado Tepaticán. Mi familia era muy humilde. Mi papá trabajaba en una fábrica textil, y mi mamá era costurera, hacía ropa por encargo para ayudar con los gastos de la casa. Éramos 6 hermanos, yo era la tercera hija, bien en medio de la escalera como solemos decir. No teníamos mucho, pero tampoco faltó nunca comida en la mesa. Mi mamá era maestra en hacer milagros con poco, ¿saben? Hacía unos frijoles charros que eran lo más delicioso de este mundo. Usaba unas partes del puerco que hoy en día la gente ya ni usa, pero quedaba con un sabor increíble. Y los domingos, cuando se podía, hacía tamales fresquitos, ese olorcito llenaba toda la casa. Crecí ayudando en la casa, aprendiendo a cocinar, a coser, a cuidar a mis hermanos más chicos. Así era como criaban a las niñas en esa época, para ser buenas amas de casa, buenas esposas y madres. No es que piense que estaba mal, era lo que conocíamos, era nuestra realidad. Fue en una fiesta del pueblo, allá por la iglesia de Guadalupe que está en el centro, que conocí a Roberto. Yo tenía 19 años y él 23. Recuerdo que estaba ayudando a servir ponche cuando llegó con unos amigos. Era un hombre alto, fuerte, moreno, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Trabajaba como mecánico en un taller y tenía fama de ser trabajador y honesto. Esa noche me sacó a bailar y fue amor a primera vista. ¿Saben? De esos amores de antes, con respeto, con un noviazgo en la sala con mi mamá cerca, con pedida de mano formal a mi papá. Noviamos por 2 años, 2 años de encuentros los domingos después de misa, de paseos por la plaza, de cartas cuando él tenía que viajar para algún trabajo fuera del pueblo. Todo muy derechito, muy respetuoso. Nos casamos en abril de 1972, en una ceremonia sencilla pero muy bonita en la misma iglesia de Guadalupe donde nos conocimos. Mi vestido lo hizo mi mamá, le puso empeño, a cada detalle, a cada costura. No teníamos dinero para luna de miel, pero Roberto consiguió rentar una casita chiquita en un barrio más retirado, y para mí eso ya era un palacio. Era nuestro rinconcito, ¿saben? En los primeros meses de casada quedé embarazada de nuestro primer hijo, Miguel. Nació en enero de 1973, un niño precioso, gordito, lleno de salud. Roberto quedó tan orgulloso, decía que ahora era padre de familia de verdad, y que iba a trabajar el doble para darle lo mejor a nuestro hijo. 2 años después llegó Lupita, nuestra única niña,
que nació en marzo de 1975. Y 3 años después de ella llegó Javier, el más chico, en agosto de 1978. 3 hijos, una casa siempre llena de ruido, de risas, de carreras. Yo adoraba esa rutina. Cuidarlos, verlos, crecer. Cada logro era una alegría inmensa en mi corazón. Roberto era un padre presente. Trabajaban mucho pero siempre sacaba tiempo para los niños. Los fines de semana los llevaba a jugar fútbol, a volar papalotes, esas cosas de niños. Logró poner su propio taller unos años después de que nos casamos. Fue creciendo despacio pero con solidez. Empezamos a tener una vida más cómoda y conseguimos comprar un terreno mejor y construir una casa más grande. Nada de lujos, pero era nuestra y conquistada con mucho sudor. Miguel desde chiquito ya mostraba interés por la mecánica, vivía pegado a su papá en el taller. Lupita era más casera, le gustaba ayudarme, en la cocina, cuidar las plantas que tenía en el patio. Y Javier era el más suelto de los 3, le gustaba estudiar, soñaba con ir a la universidad, ser alguien en la vida como él decía. Ahora necesito hablar de algo importante, para que entiendan toda esta historia. Cuando los muchachos ya estaban grandecitos, allá por los años 90, Roberto tuvo una idea. El taller estaba yendo bien, y habían juntado un dinero. Apareció una oportunidad de comprar un terreno grande en una colonia que estaba empezando a valorizarse aquí en Guadalajara, para donde nos habíamos mudado unos años antes. Era en la colonia Jardines del Bosque, una zona que estaba creciendo. Roberto quería comprar ese terreno y o construir una casa buena, espaciosa, para que viviéramos mejor y todavía sobraran unos cuartos para rentar y tener un ingreso extra. Pero me dijo algo que en ese momento no le di tanta importancia. Me habló así: Rosa, voy a poner este terreno y la casa a tu nombre. Si me pasa algo con el taller, cualquier problema, esta casa queda protegida para ti y para los niños. Es nuestro bien mayor, el techo de la familia. Entonces tiene que estar a tu nombre. Yo hasta le cuestioné, me pareció raro, pero él insistió. Dijo que era más seguro así, que era una forma de protegerme. Entonces en 1994, cuando la casa quedó lista, toda la escritura se hizo a mi nombre. Rosa Martínez de López, propietaria única y exclusiva de ese inmueble. Roberto guardó los documentos en una carpeta y dijo: este es el futuro de nuestra familia. ¿Estás seguro contigo? Los años fueron pasando y la vida seguía su curso normal. Miguel se tituló de mecánico automotriz y fue a trabajar con su papá en el taller. Se estaba volviendo un excelente profesional. Lupita hizo la carrera de enfermería y empezó a trabajar en un hospital particular aquí en Guadalajara. Javier logró entrar a la Universidad de Administración de Empresas. Estaba realizando su sueño de tener un título universitario. Yo seguía cuidando la casa, la comida, de todas esas cosas que hace una madre de familia. Preparaba esa comida mexicana rica, pozoles los sábados, birria, tostadas, totis hechas a mano toda la semana. La casa vivía llena, los muchachos traían novias, amigos, era pura alegría. Roberto siempre decía que estaba orgulloso de la familia que construimos juntos. Fue en 2003 que Miguel conoció a Jessica. Él tenía 30 años, ella 25. Se conocieron en una carne asada en casa de un amigo en común. Jessica trabajaba como vendedora en una tienda de ropa en la plaza. Era bonita, eso no se puede negar. Cabello largo y lacio, ojos claros, siempre muy bien arreglada, con las uñas hechas, el cabello en su lugar. Cuando Miguel la trajo a conocernos, confieso que me pareció un poco diferente a las muchachas con las que él solía andar. Tenía una forma más, ¿cómo puedo decir? Más exigente tal vez. Pero pensé, cada quien es de una forma, ¿no? Lo importante es que Miguel estaba feliz. Al principio Jessica era simpática o conmigo, me decía doña Rosa, siempre con una sonrisa en la cara. Cuando venía a comer aquí en casa los domingos elogiaba mi comida, decía que quería aprender a cocinar como yo. Doña Rosa, me tiene que enseñar a hacer de este mole. A Miguel le encanta, decía. Yo quedaba contenta, pensaba que estaban ganando otra hija, ¿saben? El noviazgo fue rápido, cosa de un año, y decidieron casarse. La boda fue en noviembre de 2004. Una fiesta bonita en un salón. Miguel gastó bastante, pero quería que fuera especial. Jessica hizo cuestión de cada detalle. El vestido era importado, la decoración tenía que ser perfecta, todo tenía que ser como ella quería. Roberto y yo ayudamos con lo que podíamos. Al fin y al cabo, era nuestro hijo. Queríamos verlo feliz. Después de la boda, se fueron a vivir a un departamento rentado, un lugar chiquito pero bonito. Yo lo seguía viendo cada semana. Miguel venía siempre a trabajar en el taller con su papá, y los domingos venían a comer. Pero empecé a notar unos cambios chiquitos. En Jessica, empezó a quejarse del departamento, decían que era muy pequeño,
que la colonia no era buena, que ella merecía algo mejor. Se quejaba de que Miguel trabajaba mucho y ganaba poco. Tu hijo se queda allá en ese taller todo el día y mira cuánto ganamos, no alcanza para nada, comentaba. Yo hasta trataba de defender. Decía que el trabajo honesto siempre vale la pena, que así había empezado Roberto y hoy teníamos una vida digna. Pero ella ponía los ojos en blanco. Se notaba que no le gustaba mucho escuchar esas cosas. En 2007 pasó algo que cambió todo. Roberto empezó a sentirse mal. Tenían muchos dolores en el pecho, cansancio, falta de aire. Lo llevamos al doctor y descubrimos que tenía problemas serios del corazón. El doctor Fernando Ramírez era su nombre. Dijo que necesitaba cirugía, que era riesgoso pero necesario. Fue un golpe para toda la familia. Mi esposo siempre fue fuerte, trabajador. Nunca imaginamos que algo así pudiera pasar. Hicimos la cirugía en agosto de 2007, en el Hospital Puerta de Hierro aquí en Guadalajara. Fueron horas de angustia, de oración, pidiéndole a Dios que salvara al padre de mis hijos. La cirugía salió bien. Se estaba recuperando, regresó a casa después de 2 semanas internado. Pero las cosas no fueron como esperábamos. Roberto nunca volvió a ser el mismo. Quedó debilitado, se cansaba con facilidad, ya no podía trabajar en el taller como antes. Miguel asumió la mayor parte del trabajo, pero era difícil. Todavía era joven. Tenía mucho que aprender. El taller empezó a rendir menos. Las cuentas se pusieron más apretadas. Fue un periodo muy difícil para todos nosotros. Yo cuidaba a Roberto en casa, lo llevaba a las consultas, a los estudios, le daba sus medicinas en los horarios correctos. Estuvo casi un año en esa lucha, tratando de recuperarse, pero su corazón estaba muy débil. En junio de 2008, más precisamente, el día 23 de junio, un lunes por la mañana, Roberto tuvo un infarto fulminante aquí en casa. Yo estaba haciendo café cuando escuché un ruido en el cuarto. Corrí y lo encontré tirado en el piso, ya sin vida. Llamé a la ambulancia pero ya era tarde, ya no había nada que hacer. Mi esposo, mi compañero de 36 años, se había ido. El funeral fue el día 25 de junio, en el Panteón Mezquitán. Fue uno de los dolores más grandes que he sentido en la vida, ver ese ataúd bajando, saber que nunca más iba a escuchar su voz, nunca más iba a sentir su abrazo. Los muchachos estaban destrozados, principalmente Miguel que estaba tan apegado a su papá. Lupita lloraba sin parar. Javier se quedó muy callado. Creo que no podía procesar la pérdida. Y yo tenía que ser fuerte por ellos, aunque sentía que mi mundo se había derrumbado. Viuda a los 57 años. Necesitaba encontrar fuerzas para continuar. Los primeros meses fueron horribles. La casa parecía vacía sin Roberto. Me despertaba en la mañana y por un segundo olvidaba que se había ido. Esperaba escucharlo en la cocina tomando café. El dolor era tan grande que hubo días que solo quería quedarme en la cama, sin ganas de hacer nada. Pero tenía que continuar. Tenía 3 hijos. ¿Qué continuar? Tenía 3 hijos que me necesitaban. Tenía una vida que debía seguir adelante. El taller terminó vendiéndose porque Miguel no podía manejarlo solo, y los clientes fueron disminuyendo. Él consiguió empleo como mecánico en una agencia grande, ganaba bien, pero no era lo mismo que tener el propio negocio. Si esta historia les está llegando a lo corazón, si están sintiendo cada palabra que estoy diciendo, por favor denle like a este video. Compártanlo con personas que crean que necesitan escuchar esto. A veces uno se siente solo en sus problemas, piensa que nadie más pasa por eso, pero cuando vemos que otras personas enfrentaron situaciones parecidas, eso nos da fuerza para continuar. Escriban en los comentarios si ya pasaron por alguna decepción con alguien de la familia, si ya se han sentido desvalorizados por las personas que deberían amarlos. Prometo que leo todos los comentarios. Cada historia compartida aquí puede ayudar a otra persona que está pasando por lo mismo. Ahora voy a continuar contando porque todavía hay muchas cosas importantes que necesitan saber. Después de que quedé viuda, mi rutina cambió completamente. Vivía sola en esa casa grande. Los hijos ya todos tenían sus vidas. Miguel y Jessica seguían en su departamento. Lupita se había casado con un muchacho llamado Ricardo y vivía en otra colonia. Y Javier estaba terminando la universidad y ya hablaba de mudarse a Monterrey por una oportunidad de trabajo. Yo seguía recibiendo rentas de 2 departamentitos que habíamos construido en la parte de atrás del terreno, más la pensión que quedó de Roberto. Entonces dinero para vivir tenía. No pasaba necesidad, pero la soledad pesaba, ¿saben? Fue en esa época que Jessica empezó a cambiar más visiblemente conmigo. Ella y Miguel venían menos aquí a la casa, siempre con pretextos, mucho trabajo, muy cansados, muy ocupados. Cuando venían, ella se la pasaba quejándose de todo. Ay, doña Rosa, no se cansa de vivir en esta casa tan grande sola. Ha de ser mucho trabajo limpiar todo esto, decía.
O si no, qué desperdicio tener todos estos cuartos vacíos. No, podría rentar, podría hacer algo útil con este espacio. Yo no entendía bien a dónde quería y llegar con esos comentarios, pero empezaba a molestarme. Un día, esto fue en 2009 más o menos, Miguel vino a platicar conmigo. Se sentó aquí en la mesa de la cocina, medio penoso, y dijo, mamá, Jessica y yo estamos pensando en comprar una casa más grande. El departamento se nos está quedando hoy chico. Queremos tener hijos pronto y vamos a necesitar más espacio. Pero está difícil juntar dinero para el que enganche. Los precios están muy altos. Le dije que entendía, que casa propia era importante, que deberían seguir ahorrando. Pero entonces siguió. Jessica tuvo una idea. Como usted vive sola en esta casa tan grande, nosotros podríamos venirnos a vivir aquí con usted. Así nos ahorrábamos la renta, la ayudábamos con las cosas de la casa. Y en unos 2 años lograríamos juntar dinero para comprar nuestra casa propia. En el momento hasta me pareció bueno. Sería bueno tener compañía, no estar tan sola. Claro, hijo, se pueden venir. La casa es grande, hay espacio de sobra, respondí. Miguel quedó todo contento, me abrazó. Dijo que yo era la mejor mamá del mundo, y que era solo por un tiempo, solo hasta que juntaran el dinero que necesitaban. Se mudaron en octubre de 2009. Yo arreglé el cuarto que había sido de Javier para ellos, puse sábanas nuevas, limpié todo con cariño. Pensé que iba a ser bueno, que iba a tener compañía, que tal vez hasta naciera un nietecito pronto y yo podría ayudar a cuidarlo. Qué equivocada estaba. Al principio todavía fue tolerable. Jessica llegaba del trabajo, cenaba la comida que yo hacía, a veces hasta la elogiaba. Me encantó esta carne con papas, doña Rosa, decía, pero con el paso de los meses, fue y cambiando, fue mostrando quién realmente era. Empezó con cosas pequeñas. Se quejaba de la forma en que yo lavaba la ropa, decía que no usaba el suavizante correcto, que sus ropas quedaban con mal olor. Se quejaba de la comida, decía que yo te hacía comida muy pesada, que estaba engordando por mi culpa, que necesitaba aprender a cocinar cosas más ligeras. Tú solo sabes hacer estas comidas de viejos, todo con manteca, todo con grasa. No se puede comer esto todos los días. Decía, compré libros de recetas light. Traté de hacer como ella quería, pero nunca estaba bien. Siempre había algo malo, siempre había ya alguna queja. Empezó a cambiar las cosas de lugar dentro de la casa sin preguntarme. Un día llegué a la sala y la televisión estaba en otra esquina. ¿Queda mejor así? ¿Más moderno? ¿Más organizado?, dijo cuando le pregunté. Después cambió los cuadros que tenía en la pared. Puso unos espejos modernos. Ay, doña Rosa, esos cuadros estaban tan antiguos, tan feos. Estos espejos le dan más amplitud al ambiente, explicó. Yo quedaba molesta pero no decía nada, pensaba que era su casa también ahora, que tenían derecho a dejarla como les gustara. Miguel siempre se ponía de su lado. Cuando me quejaba de algo, él decía, ay, mamá, déjela que arregle como a ella le gusta. No hace mal, usted tiene que acostumbrarse a cosas nuevas. O si no, Jessica tiene razón, mamá, esa comida está muy pesada, hace mal para la salud. Veía a mi hijo cambiar, alejarse de mí, estar de acuerdo con todo lo que esa mujer decía. Era doloroso, pero me lo tragaba. No quería crear conflicto, no quería alejar a mi hijo de mí. En 2010 Jessica quedó embarazada. Pensé que con el embarazo se calmaría, estaría más cariñosa, pero fue al revés. Se puso insoportable. Se quejaba de todo, decía que le daban náuseas por los olores de mi comida, que tenía que dejar de cocinar ciertas cosas porque le daban asco. Por el amor de Dios, no hagas más pozole. En esta casa, el olor me está matando, ordenaba. Y yo obedecía. Claro, una mujer embarazada merece cuidado especial, pensé. Pasó todo el embarazo mandándome, tratándome como empleada. Doña Rosa, ¿me puede hacer un jugo? Doña Rosa, lava esta ropa que la necesito mañana. Doña Rosa, ve al súper y cómprame esto. Yo hacía todo, feliz, pensando que pronto iba a tener un nietecito para alegrar mis días. Valeria nació en junio de 2011. Una niña preciosa, toda blanquita como su mamá, con esos ojitos azules. Me enamoré en el momento. Pensé que ahora las cosas iban a mejorar. Que Jessica se iba a calmar. Iba a ser más gentil. Pero fue peor todavía. Me usaba como niñera de tiempo completo. Dejaba a la bebé conmigo, y se iba al cuarto a descansar. Estoy agotada, no dormí en toda la noche. Tú quédate con ella, decía. Yo me quedaba con gusto. Adoraba cuidar a mi nietecita, pero me daba cuenta de que me estaba usando. Jessica regresó a trabajar después de 4 meses, y adivinen quién se quedaba cuidando a Valeria todo el día. Yo, pero ella no agradecía, no demostraban gratitud. Al contrario,
Se quejaba de la forma en que yo cuidaba a la niña. La estás consintiendo demasiado. No puedes cargarla cada vez que llora. Tú no sabes cuidar bebés, decía. Eso me dolía profundamente. Yo había criado 3 hijos, todos sanos y bien criados. Y ahora esta mujer decía que no sabía cuidar bebés. Los 2 años que habían dicho que se quedarían fueron pasando, y nada de que se fueran. Cada vez que tocaba el tema, Miguel decía: ay mamá, está difícil encontrar una casa buena por el precio que podemos pagar. Déjanos quedarnos un poco más. A usted no le molesta, ¿verdad? La casa es grande, hay espacio de sobra. Y Jessica completaba: sí, y ahora con Valeria está más difícil todavía. Una niña necesita espacio, necesita patio para jugar. Un departamento chiquito no sirve. Fui empujando con la barriga, aceptando la situación, pensando que pronto se irían. Sé que esta historia es difícil de escuchar. Imagínense para mí que viví todo esto. Pero necesito continuar contando porque lo peor todavía estaba por venir. Si me están pudiendo seguir hasta aquí, por favor denme fuerza dejando un like, suscribiéndose al canal. Comenten ahí abajo si conocen a alguien que pasó por algo parecido, que fue desvalorizado por su propia familia. Esto no es solo una historia, es una alerta para mucha gente que está viviendo situaciones así y no sabe cómo reaccionar. Voy a continuar. Respiren profundo conmigo, que todavía hay mucho por delante. Los años fueron pasando y la que era mi casa empezó a no parecer más mía. Jessica fue tomando control de todo. Cambió la decoración de la sala entera, compró muebles nuevos y tiró a la basura las cosas que Roberto y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo. Estos muebles están muy viejos, doña Rosa, están pasados de moda. Hay que modernizar esta casa, decía. Pintó las paredes de colores que ni me gustaban, pero mi opinión ya no importaba. Queda mejor así, más claro, más alegre, decidió. Ocupó el cuarto que había sido de Lupita, para hacerse un vestidor. Necesito un lugar para organizar mi ropa y mis zapatos. ¿No le molesta, verdad? Si Lupita ya ni vive aquí, dijo. Y yo fui aceptando, fui dejando, con miedo de crear problemas, con miedo de perder a mi hijo y a mi nieta. La forma en que me trataba fue empeorando progresivamente. Dejó de llamarme Doña Rosa, y empezó a llamarme Doña Rosa, y empezó a llamarme solo Rosa, sin ningún respeto. A veces ni me llamaba de nada, solo decía: oye, como si fuera la empleada. Oye, lava estos trastes que necesito el fregadero. Oye, agarra a Valeria que está llorando. Oye, no hagas ruido que estoy tratando de dormir. Me sentía cada vez más pequeña, cada vez más pequeña, cada vez más invisible dentro de mi propia casa. Miguel no se daba cuenta de nada de esto, o fingía no darse cuenta. Trabajaba todo el día, y cuando llegaba a casa estaba demasiado cansado para prestar atención a las cosas. Jessica tenía su manera de ser toda dulce, con él cuando él estaba cerca. Amor, tu mamá hizo ese arroz que te gusta. Amor, tu mamá cuidó súper bien a Valeria, hoy, decía enfrente de él. Pero cuando nos quedábamos solas, era otra persona completamente. Un día, esto fue en 2014, Lupita vino a visitarme. Estaba embarazada de su segundo hijo, y pasó aquí a tomar un café. Jessica estaba en casa y fue muy fría con ella. Hola Lupita. ¿Qué tal? Perdón el desorden, pero es que nosotros vivimos aquí, ¿no? Entonces queda medio desorganizado, dijo, como si la casa fuera de ella. Lupita se dio cuenta, y después me llamó al cuarto, y preguntó: mamá, ¿está todo bien? ¿Jessica la está tratando bien? Dije que todo estaba bien, que era solo su forma de ser, que ya estaba acostumbrada. Pero Lupita insistió: mamá, usted se ve triste, ya no sonríe como antes. Esta casa ya no parece suya. Empecé a llorar. No pude aguantar. Hija, ya no sé qué hacer, me siento una extraña en mi propia casa. Pero no quiero crear problemas, no quiero alejar a Miguel de mí. Lupita se enojó. Dijo que iba a hablar con su hermano, pero le pedí que no dijera nada. Déjalo así, hija. Va a pasar. Pronto van a comprar su casa y se van a ir. Dije, tratando de convencerme de eso también. Pero no se fueron. Ya eran 5 años viviendo conmigo, y ni señas de irse. Cada vez que preguntaba, Jessica se irritaba. Ay, doña Rosa, ¿nos quiere correr? Si estamos tan bien aquí, Valeria, están creciendo bien, tiene el patio para jugar. Usted es tan egoísta que quiere quitarle y esto a su propia nieta. Yo me quedaba sintiéndome culpable, pensando que realmente era egoísmo mío querer mi casa de vuelta, mi privacidad de vuelta. La situación fue empeorando de una forma que ni se imaginan. Jessica empezó a invitar a sus amigas a venir a casas sin avisarme. Yo llegaba de la calle, y había un montón de mujeres desconocidas en mi sala, tomando café, riéndose fuerte,
haciendo relajo. Hola Rosa, estas son mis amigas. Estamos teniendo un momento nuestro aquí. ¿Te puedes quedar en tu cuarto o en la cocina para no estorbar? Decía. Me iba a mi cuarto humillada, escuchando esas risas, sintiéndome corrida de mi propia sala. Y Miguel cuando llegaba a casa, y me quejaba decía, ay mamá, ¿cuál es el problema de que reciba a sus amigas? Usted está siendo pesada. La casa es grande, hay espacio para todos. Él no entendía que el problema no era el despacio, era la falta de respeto, era la falta de consideración. En 2015 Jessica quedó embarazada otra vez. Esta vez ni trató de ser amable conmigo. Desde el principio fue mandona, exigente, insoportable. Rosa, me vas a tener que ayudar más. Todavía ahora. Con 2 hijos, no se puede hacer todo sola. Tú vas a cuidar a Valeria mientras yo cuido al bebé, ordenó. Ni preguntó si estaba dispuesta. Si podía, simplemente ordenó. Sebastián nació en diciembre de 2015. Otro nietecito precioso que amé en el primer segundo, pero que vino junto con más trabajo y más falta de respeto. Ahora eran 4 personas viviendo en mi casa, usando todo, mandando en todo, y yo sintiéndome cada vez más un estorbo en medio de ellos. Jessica se fue poniendo cada vez más atrevida. Empezó a meterse en mi closet, en mis cosas. Ay Rosa, ¿por qué guardas tanta ropa vieja? Voy a tirar estas cosas, está acumulando y mugre, decía. Tiró ropas que habían sido de Roberto, y que habían sido de Roberto, y que yo guardaba con cariño. Tiró unos bordados que mi mamá había hecho, y que yo guardaba como reliquias. Cuando me quejé dijo, ay, eres muy apegada a cosas viejas. Tienes que aprender a desapegarte. Eso hace mal para la salud mental. ¿Quién era ella para decidir qué debía o no guardar? Pero ya no tenía voz en esa casa. Mi opinión no valía nada. En 2016 pasó algo que me puso todavía más alerta. Jessica empezó a preguntar sobre la casa, sobre la escritura, sobre documentos. Rosa, ¿esta casa está a nombre de quién? ¿De don Roberto? Preguntó un día. Respondí, está a mi nombre. Roberto la puso a mi nombre hace muchos años. Puso una cara rara y dijo, ah, está en tu nombre. Entiendo. Y se quedó callada, pero vi su ojito brillar de una forma extraña. Unos días después volvió al tema. Rosa, ¿ya pensaste en hacer un testamento? Organizar esas cosas. Al fin y al cabo, usted ya no está tan joven, ¿verdad? Sería bueno dejar todo organizado para que los hijos no peleen después, sugirió. Eso me dio un escalofrío, porque estaba tan interesada en eso. Pero dije que no tenía prisa, que iba a pensar en el asunto con calma. Fue en esa época que decidí buscar un abogado. Fui a la oficina del licenciado Jorge Fernández, un abogado que tenía oficina aquí en la Colonia del Valle, me lo recomendaron como una persona confiable. Le conté toda la situación, cómo me sentía, las cosas que Jessica venía haciendo y diciendo. Me escuchó con atención y dijo, doña Rosa, usted necesita protegerse. Esta casa es suya, está a su nombre, pero usted necesita dejar las cosas bien claras legalmente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a preparar todos los documentos comprobando que usted es la única propietaria. Y vamos a guardar todo muy bien guardado. Si necesita usar en el futuro, lo tiene. Y otra cosa, no firme ningún documento que esa no era suya traiga sin mostrarme antes. ¿De acuerdo? Estuve de acuerdo, y él preparó todo. Una carpeta con copias certificadas de la escritura, comprobantes de pago del predial, todo lo que probaba que esa casa era mía y solamente mía. Esta parte de la historia es muy difícil para mí contar, pero necesito. Es importante que entiendan que a veces uno necesita protegerse hasta de las personas de su propia familia. Por favor, si les está gustando el canal, si estas historias les están haciendo sentido, suscríbanse y activen la campanita. Compártanlo con personas que crean que necesitan escuchar esto. Mucha gente está pasando por situaciones así, y no sabe que tiene derechos, no sabe que puede defenderse. Denle like aquí para darme fuerza para continuar contando. Voy a respirar profundo y continuar porque en lo peor todavía está por venir. En 2017 las cosas llegaron a un punto insostenible. Jessica ya no escondía el desprecio que me tenía. Me trataba con brusquedad, con grosería, en frente de sus propios hijos. Valeria, que ya tenía 6 años, empezó a tratarme mal también porque veía a su mamá haciéndolo. Abue, eres pesada. Mi mamá dijo que te quejas de todo, decía. Mi corazón se partía de escuchar eso de mi propia nieta. Sebastián todavía era chiquito, ni ya entendía las cosas, pero Valeria ya estaba siendo influenciada por esa mujer. Jessica empezó a darme órdenes en frente de visitas. Rosa, ve a la cocina y trae más café para mis amigas. Rosa, recoge estas tazas. Rosa, no te quedes ahí parada, ve a hacer ya algo útil, decía fuerte, para que todos escucharan. Me humillaba a propósito.
Las amigas se reían. Algunas me tenían en lástima, lo veía en sus ojos, pero nadie decía nada. Y yo obedecía, porque tenía miedo de que si me quejaba ella convenciera a Miguel de irse y me alejara de mis nietos. Un día de octubre de 2017 yo estaba en la cocina haciendo flan, a Valeria le encantaba, y quería hacerle para alegrarla. Jessica llegó irritada y dijo, deja de hacer esas porquerías llenas de azúcar para mi hija. Estás arruinando la educación alimenticia, que le estoy tratando de dar. Tú solo sirves para estorbar. Traté de explicar que era solo un postrecito, que a los niños les gustan esas cosas, pero gritó, tú no tienes nada que meterte en la crianza de mis hijos. Tú ya criaste a los tuyos, ahora déjame criar a los míos como yo quiera. Empecé a llorar ahí mismo, enfrente de ella, de tanta rabia y humillación que sentí. Fue cuando Miguel llegó del trabajo. Jessica fue luego a quejarse con él. Amor, tu mamá está haciendo flan para Valeria a escondidas de mí. Ya le dije 1000 veces que no quiero que le dé esas cosas, y tu mamá no respeta. Miguel me miró y dijo, es cierto, mamá. Jessica ya le pidió que no le dé dulce en cada rato a Valeria. Usted tiene que respetar su decisión. Ella es la mamá. En ese momento sentí que había perdido a mi hijo completamente. Estaba de su lado. Siempre, en cualquier situación. No importaba lo que ella hiciera, él iba a defenderla, y a ponerme como la mala. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en todo, en cómo había llegado a ese punto. Yo que había criado a ese niño con tanto amor, que lo había cuidado cuando estaba enfermo, que había renunciado a tantas cosas por él. Ahora me estaban tratando como nada. Pensé en irme de esa casa, en rentar un departamentito para mí. Pero esa era mi casa, la casa que Roberto y yo construimos con tanto esfuerzo. ¿Por qué tenía que irme yo? Me quedé en ese dilema durante meses, sin saber qué hacer. En marzo de 2018 Jessica empezó a meterse con mi dinero. Sabía que yo recibía la pensión de Roberto y la renta de los departamentitos. Rosa, tú vives aquí sin pagar nada, sin contribuir en nada. Creo que sería justo que ayudaras con los gastos de la casa, ¿no? Al fin y al cabo, tú comes, usas agua, usas luz. Todo eso cuesta dinero, dijo. Me quedé sin reacción. ¿Cómo que no contribuía? Yo cocinaba, limpiaba, cuidaba a los nietos, hacía todo en esa casa. Pero continuó. Creo que sería justo que dieras por lo menos 2000 pesos al mes para ayudar. ¿Qué opinas? 2000 pesos era casi todo lo que recibía de pensión. Si daba eso me iba a quedar sin nada para mí. Pero antes de que respondiera, Miguel llegó y apoyó. Sí, mamá, me parece justo. Usted vive aquí, usa todo. Es correcto en ayudar con los gastos. Empecé a dar los 2000 pesos al mes, sintiéndome cada vez más explotada, cada vez más infeliz. Pero lo peor todavía estaba por venir. Un sábado de mayo de 2018, Jessica reunió a unos amigos aquí en casa para una carne asada. Ni me avisó, simplemente llenó la casa de gente. Yo estaba en mi cuarto cuando escuché mucha gritería, música alta, mucha confusión. Salí a ver qué estaba pasando, y había como 20 personas en mi patio, bebiendo, comiendo, haciendo relajo. Jessica estaba ahí organizando todo como si fuera la dueña de la casa. Fui hacia ella, y dije bajito, Jessica, me podías haber avisado que iba a haber gente. Yo hubiera por lo menos arreglado las cosas, preparado algo. Me miró con tanto desprecio, y dijo, fuerte, para que todos escucharan, yo no te necesito avisar nada. Yo vivo aquí, puedo recibir a quien yo quiera cuando yo quiera. Si no estás conforme, el problema es tuyo. Todos se quedaron en silencio mirando hacia nosotras. Sentí mi cara arder de vergüenza. Regresé a mi cuarto humillada, llorando, sintiendo que ya no aguantaba más esa situación. Me quedé ahí encerrada el resto del día, escuchando esa fiesta, esa invasión en mi casa, sin poder hacer nada. Cuando Miguel llegó en la noche, ya no había nadie. Fui a platicar con él, traté de explicarme lo que había pasado, cómo me sentí humillada. Suspiró cansado y dijo, mamá, usted está siendo dramática. Fue solo una carnita asada con los amigos. ¿Cuál es el problema? Usted vive quejándose de todo, se está poniendo difícil vivir con usted. Esas palabras me dolieron más que si me hubiera dado una cachetada. Mi propio hijo diciendo que era difícil vivir conmigo, en mi propia casa. Esa noche tomé una decisión. El lunes fui a la oficina del licenciado Jorge. Le conté todo lo que estaba pasando, toda la falta de respeto, toda la humillación. Me escuchó y dijo, Doña Rosa, llegó la hora de que usted tome una actitud. Usted no puede seguir siendo tratada así en su propia casa. Voy a hacer lo siguiente. Voy a preparar un documento de notificación. Usted va a notificarles que tienen 30 días para salirse de la casa. Legalmente usted puede hacer eso. La casa es suya. Me dio miedo, temor de su reacción, pero aún sabía que necesitaba hacer algo. Pero licenciado, ¿y si se niegan a salirse?
¿Y si Miguel se enoja conmigo y nunca más me vuelve a hablar? Respondió doña Rosa, con todo respeto, pero ese hijo suyo ya no le está hablando bien. Él ya escogió su lado. Usted necesita escoger su lado, necesita respetarse. Y si se niegan a salir, vamos con medidas judiciales. Pero usted va a recuperar su casa y su dignidad. Pedí unos días para pensar. Regresé a casa destrozada, pensando en todo, considerando si era eso realmente lo que quería. Sería egoísta, sería la mala de la historia. Pasé noches sin dormir, rezando, pidiendo orientación, hasta que un miércoles pasó el evento que cambió todo, que me hizo tomar la decisión final. Había ido al súper a hacer unas compras. Cuando volví, escuché voces en la sala. Me detuve en la puerta para guardar las bolsas, y oí a Jessica hablando por teléfono con alguien, probablemente una amiga suya. Y lo que escuché me heló la sangre. Decía, pues sí, amiga, estoy viviendo gratis en una casa enorme. Ni siquiera necesito pagar renta. La vieja es bien tonta. Acepta todo lo que le mando. Y lo mejor es que cuando se muera, esta casa pasa para Miguel, que es su hijo. Y automáticamente se vuelve mía también. Solo estoy esperando que estire la pata. Sonrió después de decir eso, una risa y malvada que nunca voy a olvidar. Continuó, y todavía me da 2,000 pesos al mes para ayudar con los gastos. Yo agarro ese dinero, y lo guardo para mí. La tonta cree que está contribuyendo, pero en realidad me está manteniendo. Es muy fácil manipularla, tiene miedo de perder al hijo y a los nietos, entonces acepta cualquier cosa. Me quedé paralizada ahí, con las bolsas en la mano, sintiendo el piso desaparecer debajo de mis pies. ¿Era eso lo que pensaba de mí? Estaba esperando que me muriera para quedarse con mi casa. Me estaba robando, me estaba usando. Y lo peor, tenía la certeza de que esa casa iba a ser de ella cuando yo muriera. Error de ella, gran error de ella. Respiré profundo, junté fuerzas, y entré en la sala. Se asustó al verme, colgó el teléfono, rápidamente. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó, pálida. Tiempo suficiente para escuchar todo lo que dijiste, respondí, con una calma que ni yo sabía que tenía. Trató de disimular, decir que habían entendido mal, que estaba bromeando con su amiga, pero no quise escuchar. Me fui directo a mi cuarto, agarré el teléfono y llamé al licenciado Jorge. Licenciado, prepare la notificación. Los quiero fuera de mi casa lo más rápido posible. Dijo que iba a preparar todo, y que en 2 días los documentos estarían listos. Colgué y me quedé ahí, temblando, llorando, pero por primera vez en años, sintiendo que estaba haciendo lo correcto. Jessica trató de hablar conmigo después, trató de convencerme de que había entendido mal, pero no le hice caso. Me quedé en mi cuarto, hasta que Miguel llegara del trabajo. Cuando llegó, ella ya le había contado una versión distorsionada de los hechos. Vino todo enojado a mi cuarto. Mamá, Jessica me contó que usted se quedó escuchando su conversación a escondidas, y ahora está haciendo un escándalo. ¿Qué onda con eso? Traté de explicar, contar lo que realmente escuché, pero no quiso saber. Usted se está poniendo paranoica, inventando cosas. Jessica jamás diría esas cosas. Me di cuenta de que no servía discutir. Él ya había escogido creerle a ella, no a mí. El viernes el licenciado Jorge llegó aquí a la casa con la notificación. Le pedí que se la entregara personalmente. Cuando tocó el timbre, Jessica atendió. El licenciado se presentó y entregó los documentos. Señora Jessica Morales de López y señor Miguel López Martínez, estoy aquí en nombre de la propietaria de este inmueble, la señora Rosa Martínez de López, para notificarles que tienen el plazo de 30 días para desocupar el inmueble. Todos los detalles están en este documento. Favor de leer con atención, dijo, formal y serio. La cara de Jessica fue un poema. Se puso roja, después blanca, después empezó a gritar. ¿Cómo que desocupar? Esta casa es de Miguel, él es su hijo. Ella no puede hacer esto. El licenciado respondió, señora, esta casa está registrada en el registro público a nombre de Rosa Martínez de López. Ella es la única propietaria y tiene todo el derecho de pedir que ustedes se vayan. Está todo dentro de la ley. Miguel llegó del trabajo en medio de esa confusión. Jessica estaba histérica, gritando, aventando cosas. Miguel, tu mamá enloqueció, nos está corriendo. ¿Qué tipo de mamá hace eso con su propio hijo? Agarró los documentos, leyó, se puso pálido. Vino hacia mí que estaba en la cocina y preguntó, mamá, ¿qué es esto? ¿Usted va a hacer esto de verdad? ¿Nos va a echar a la calle? Respiré profundo y dije, hijo, yo no los estoy echando a la calle, les estoy pidiendo que salgan de mi casa. Ustedes dijeron que iban a estar 2 años, ya van casi 9. Fui irrespetada, humillada, tratada como empleada en mi propia casa. Y hoy descubrí que tu esposa solo está
esperando que me muera para quedarse con lo que es mío. Ya basta. Tienen 30 días. Trató de argumentar, decir que estaba exagerando, que no tenían a dónde ir, que estaba siendo cruel con mis propios nietos. Pero me mantuve firme. Miguel, ustedes dos trabajan, ganan bien, pueden rentar un lugar para ustedes. Y mis nietos van a estar bien, porque en ustedes son sus papás, y los van a cuidar. Pero aquí en mi casa ya no viven más. Jessica empezó a gritar todavía más fuerte. Eres una vieja malagradecida. Después de todo lo que hicimos por ti, de toda la compañía que te dimos, ¿haces esto? ¿Te vas a morir sola? Vieja amargada. Y esta casa va a ser nuestra de todas formas cuando te mueras. Fue ahí que decidí contar la verdad. Jessica, tengo una noticia para ti. Esta casa no va a ser de ustedes cuando me muera. Ya estuve en la notaría esta semana y hice un testamento. Esta casa va a ser dividida igualmente entre mis 3 hijos, Miguel, Lupita y Javier. Cada uno va a recibir un tercio. Y más, puse una cláusula diciendo que si alguno de mis hijos trata de faltarme al respeto, maltratarme, o tratar de forzar mi salida de esta casa, pierde automáticamente el derecho a la herencia. Así que si estabas esperando que me muriera para quedarte con todo, ya te puedes ir quitando esa idea de la cabeza. Mentí sobre el testamento, en realidad, todavía no lo había hecho, pero sabía que eso la iba a desesperar. Su cara fue de puro odio. Gritó cosas horribles, me insultó de todos los nombres posibles. Miguel trató de calmarla, pero estaba fuera de control. Agarró su bolsa y salió de la casa, azotando la puerta, llevándose a los 2 niños con ella. Miguel se quedó ahí, aturdido, sin saber qué hacer. Mamá, ¿está segura de esto? ¿Está segura de que quiere hacer esto? Preguntó, con voz temblorosa. Estoy segura, hijo. Estoy segura. Y si realmente me quieres, vas a entender que necesito esto. Necesito mi casa de vuelta, mi paz de envuelta. Negó con la cabeza, agarró las llaves del carro y salió sin decir más nada. Los días siguientes fueron terribles. Jessica regresó a casa, pero no me hablaba, ni me miraba. Se quedaba en su cuarto todo el día. Solo salía para llevar a los niños a la escuela o recogerlos. Miguel estaba frío, distante, claramente enojado conmigo. Lupita se enteró de lo que estaba pasando y me llamó. Mamá, por fin, estoy tan orgullosa de usted. Hace años que la veía sufrir y no podía hacer nada porque usted me pedía que no me metiera. Jessica siempre fue así, siempre fue ininteresada. Yo siempre lo supe. Miguel está ciego de pasión por ella y no ve. Pero usted hizo lo correcto. El apoyo de mi hija me dio fuerzas para continuar firme en mi decisión. Javier también llamó de Monterrey, donde vivía, y dijo que iba a venir a visitarme el fin de semana, que me quería apoyar. Saber que 2 de mis 3 hijos estaban de mi lado me confortó. Pero el rechazo de Miguel dolía mucho, dolía de una manera que no puedo explicar. Es tu hijo, lo criaste, lo amaste, le diste todo lo que podías, y de repente está del otro lado, tratándote como enemiga. Esta parte es muy difícil para mí, pero necesito terminar de contar. Necesito que entiendan el final de esta historia. Si llegaron hasta aquí conmigo, por favor ayúdenme dejando un like, suscribiéndose al canal, compartiendo esta historia. Mucha gente necesita escuchar esto, necesita saber que no está sola. Dejen en los comentarios sus experiencias, sus historias. Esto se volvió una comunidad de personas que se apoyan, que se entienden. Vamos hasta el final juntos. Los 30 días fueron pasando. Jessica y Miguel buscaron departamento para rentar y encontraron uno en la colonia Chapalita. Un lugar bueno, espacioso, con 3 recámaras. Tenían con qué pagarlo tranquilamente, al fin y al cabo los dos trabajaban. Durante ese tiempo Jessica hizo de todo para sabotearme. Dejó de limpiar la casa, dejó todo sucio, desordenado. Dejó de cocinar, de hacer cualquier cosa. Cuando venían visitas hablaba fuerte que yo los estaba corriendo, que era una mamá desnaturalizada, que estaba echando a mis nietos a la calle. Trató de hacerme ver como la mala de la historia, pero me mantuve firme. Cada vez que alguien preguntaba, explicaba tranquilamente mi versión. Contaba los 9 años de humillación, de falta de respeto. Y la gente entendía. El día 28, 2 días antes de que se cumpliera el plazo, Jessica tuvo un último ataque de rabia. Fue a mi cuarto y empezó a gritar. ¿Crees que ganaste, verdad? ¿Crees que te libraste de mí? Pues que sepas que perdiste a tu hijo, perdiste a tus nietos. Te vas a morir sola en esta casa grande y a morir sola en esta casa grande y a nadie le va a importar. Cuando estés enferma, sufriendo, necesitando ayuda, no va a haber nadie. Y yo voy a estar ahí, feliz, con mi familia, lejos de ti. La miré y dije con una calma que me sorprendió hasta a mí. Jessica,
Prefiero morirme sola pero con dignidad que vivir rodeada de gente, pero humillada. Y en cuanto a Miguel y mis nietos, si realmente me quieren, van a regresar. Y si no regresan, es porque nunca me quisieron de verdad. Y entonces, no hace diferencia. Su quedó sin respuesta, no esperaba esa reacción mía. Salió del cuarto azotando la puerta. El día marcado para la salida, un sábado, de junio de 2018, vino un camión de mudanza temprano. Fueron cargando sus cosas, los muebles que me habían comprado, la ropa, los juguetes de los niños. Valeria estaba llorando, diciendo que no se quería ir, que se quería quedar con su abuelita. Eso partió mi corazón en 1000 pedazos. Me arrodillé enfrente de ella y dije, mi amor, tu abuelita te quiere mucho, pero ahora van a vivir en una casa nueva, que va a estar muy padre. Y tu abuelita los va a visitar siempre, ¿sale? Pero Jessica jaló a la niña con fuerza y dijo, no, no va a visitar. Esta abuela ya no nos quiere, entonces, no necesita venir. Sebastián era muy chiquito, ni entendía lo que estaba pasando. Miguel vino a despedirse de mí. Tenían lágrimas en los ojos. Mamá, nunca imaginé que llegaría a este punto. Nunca imaginé que usted haría esto. Tomé sus manos y dije, hijo, yo tampoco imaginé que permitirías que alguien me tratara como tu esposa me trató. Nunca imaginé que escogerías su lado en contra del mío, siendo que yo nunca hice nada más que amarte y cuidarte. Pero está bien, eres adulto. Hiciste tus decisiones. Solo espero que algún día entiendas. Me abrazó rápidamente y salió. Se subieron al carro lleno de cajas y se fueron. Me quedé ahí en la puerta, viendo el carro desaparecer en la esquina, con el corazón apretado pero aliviada al mismo tiempo. Regresé adentro de la casa y parecía tan grande, tan vacía, pero era mía otra vez. Empecé a limpiar, a reorganizar, a poner mis cosas de vuelta en sus lugares. Tiré todo lo que Jessica había dejado, todos esos adornos modernos que odiaba, esos espejos que había puesto. Pinté las paredes de vuelta en los colores que me gustaban. Los fines de semana Lupita venía con el Ricardo y sus hijos, y me ayudaba. Javier vino a pasar unos días conmigo, y también ayudó mucho. Me apoyaron, me dieron fuerza, me hicieron ver que había hecho lo correcto. Los primeros meses fueron de adaptación. La soledad pesaba, no voy a mentir, pero era una soledad diferente a la que sentía cuando ellos vivían aquí. Antes me sentía sola aún estando rodeada de gente, porque era invisible y respetada. Ahora estaba sola, pero era una soledad, escogida, con dignidad. Empecé a hacer cosas que hacía años no hacía. Volví a ir a la iglesia, a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y cerca de casa. Conocí un grupo de adultos mayores que se reunía todos los miércoles para jugar dominó y tomar café. Hice nuevas amistades, empecé a salir más, a vivir otra vez. Miguel no me habló por 3 meses. Fue un periodo muy doloroso, estar sin noticias de mi hijo, de mis nietos. Lupita mantenía contacto con él, y me pasaba noticias. Decía que estaba bien, que se había adaptado al departamento nuevo, que los niños estaban bien, pero no hablaba de mí, evitaba el tema, hasta que un día, en septiembre de 2018, llegó aquí a la casa. Tocó el timbre un domingo por la tarde. Cuando abrí la puerta, y lo vi ahí, mis corazón se disparó. Hola mamá, dijo, con voz baja. ¿Podemos platicar? Lo dejé entrar, le ofrecí café, me puse, nerviosa sin saber qué esperar. Nos sentamos en la sala, y empezó. Mamá, pasé estos meses pensando mucho, pensando en todo lo que pasó, en todo lo que pasó, en todo lo que usted dijo. Y usted tiene razón. Jessica la trató muy mal. Yo lo vi, lo sabía, pero no quise ver. Estaba tan enamorado, tan ciego, que escogí ignorarlo. Pero después de que salimos de aquí, viviendo solos, empecé a verla con otros ojos. Se queja de todo, nada está bien, todo eso motivo para pelear. Y habla mal de usted todo el tiempo. Le llena la cabeza a Valeria en contra suya. Ya no aguanto esto. Estoy pensando, seriamente en divorciarme. Me quedé impactada. Nunca imaginé que llegaría a ese punto. Hijo, esa es una decisión muy seria. Ustedes tienen 2 hijos. Piénsalo bien. Dije. Continuó. Lo sé, mamá, pero no soy feliz. Y me di cuenta de que además de no ser feliz, perdí a mi mamá, perdí a mi familia de verdad por culpa de ella. Quiero reconquistarla. Quiero que mis hijos tengan a su abuela de vuelta. Perdóname, mamá, por todo. Por haber dejado que te tratara mal. Por no haberte defendido. Por haber dudado de ti. Lloré mucho. Abracé a mi hijo, y dije que lo perdonaba. Que una mamá siempre perdona. Que solo quería que fuera feliz. Solo quería que fuera feliz. Solo quería tener a mi hijo de vuelta. Prometió que las cosas iban a cambiar. Que no iba a traer a los nietos a visitarme. Que no iba a permitir más que Jessica hablara mal de mí. Y cumplió.
Empezó a traer a Valeria y a Sebastián todos los domingos a comer conmigo. Jessica se quedaba en casa, no venía, pero, por lo menos tenía a mis nietos de vuelta. En enero de 2019 Miguel realmente se divorció de Jessica. Fue un proceso difícil, mucha pelea por la custodia de los niños, por la división de los bienes. Jessica trató de todo, hasta trató de decir que yo había influenciado a Miguel para divorciarse de ella, que yo era la culpable de todo, pero no funcionó. El juez vio que eran problemas de la pareja, y decidió por custodia compartida. Miguel rentó un departamento más chico, solo para él, y los niños se quedaban con él los fines de semana. Esos fines de semana los traía aquí a la casa, y yo aprovechaba cada segundo con mis nietos. Cocinaba las cosas que les gustaban, flan, pastel de chocolate, tortillas fresquitas, jugaba con ellos en el patio, les contaban historias, hacía todo lo que una abuela debe hacer. Valeria tardó un poco en volver a confiar en mí, al fin, y al cabo su mamá le había metido muchas cosas malas en la cabeza, pero poco a poco fue dándose cuenta de que la quería, que nunca había dejado de quererla. Hoy tiene 13 años, y viene aquí a la casa, hasta fuera de los fines de semana que está con su papá, viene a visitarme, a platicar, a pedirme consejos. Sebastián tiene 8 años, y está pegado a mí, me dice abuelita querida, es lo más lindo de este mundo. En cuanto a la casa, realmente hice el testamento que había dicho que iba a hacer. Dejé todo dividido, igualmente entre los tres hijos, pero con las cláusulas de protección que mencioné. Y dejé escrito que mientras esté viva, esta casa es mía y solamente mía. Nadie tiene derecho de vivir aquí sin mi autorización. Nadie tiene derecho de tomar decisiones sobre ella. Es mi techo, mi refugio, el lugar que Roberto y yo construimos con amor y trabajo. Jessica trató algunas veces después del divorcio de buscarme, fingiendo que quería hacer las paces, pero siempre fui educada y firme. No tengo interés en tener ningún tipo de relación con ella. Es mamá de mis nietos, y por eso la respeto, pero solo eso. Miguel hoy vive en un departamento padre. Está saliendo con una muchacha muy buena, una maestra llamada Laura que es un amor de persona, sencilla, educada, respetuosa. Viene aquí a casa a veces, y platicamos. Bien, es totalmente diferente a Jessica. Hoy, en 2024, ya pasaron 6 años desde que corrí a Jessica y a Miguel de mi casa. Tengo 75 años, con salud, gracias a Dios. Vivo sola en esta casa que amo, pero recibo visitas constantes de mis hijos y nietos. Lupita viene todas las semanas con sus hijos, Javier viene siempre que puede de Monterrey, Miguel viene los fines de semana, con Valeria y Sebastián. Mi casa volvió a ser un hogar feliz, lleno de amor, de risas, pero ahora con respeto, con consideración. Aprendí muchas cosas con todo esto que pasé. Aprendí que el amor no puede venir acompañado de humillación. Aprendí que ser mamá no significa aceptar cualquier tipo de trato de los hijos. Aprendí que a veces uno necesita ser firme, aunque duela, aunque parezca que estamos siendo egoístas. Porque no es egoísmo querer ser tratada con respeto y dignidad. No es egoísmo querer paz en tu propia casa. No es egoísmo protegerte de personas que solo te quieren usar. Aprendí también que nunca es tarde para empezar de nuevo. Tenía casi 70 años cuando tomé la decisión de correrlos de aquí. Mucha gente decía que estaba muy vieja para empezar otra vez, para vivir sola, para cambiar mi vida. Pero probé que no. Probé que mientras hay vida, hay posibilidad de cambio, de mejora, de felicidad. Y para ustedes que me están escuchando, ahora, que tal vez están pasando por algo parecido, que están siendo irrespetados, humillados, usados por personas de su propia familia. Quiero decirles, ustedes merecen respeto, merecen ser tratados con amor y consideración. Y si eso no está pasando, tienen todo el derecho de alejarse, de protegerse, de tomar decisiones. No importa si son sus hijos, sus nietos, sus hijos, sus nietos, sus hermanos, sus papás. Nadie tiene el derecho de maltratarlos. Nadie. Sé que es difícil, sé que duele, sé que da miedo quedarse solo, perder a las personas. Pero créanme, es mejor estar solo y en paz, que acompañado y infeliz. Es mejor tener pocas personas que te quieren de verdad que muchas que solo te usan. La vida es muy corta para aceptar ser maltratados. Y si están del otro lado, si son esa persona que está maltratando a alguien de su familia, que se está aprovechando, que está faltando al respeto, paren y piensen. Piensen en cuánto se van a arrepentir cuando pierdan a esa persona. Piensen en cuánto van a sufrir cuando se den cuenta de que perdieron a alguien que los quería de verdad por su orgullo, su ambición, su falta de consideración. Nunca es tarde para cambiar, para pedir perdón, para empezar a tratar a las personas con el respeto que merecen. Quiero agradecerles a todos los que me escucharon hasta aquí. Sé que fue una historia larga, pesada, difícil, pero necesitaba contar,
necesitaba compartir. Si les gustó, si esto les ayudó de alguna forma, por favor suscríbanse al canal, activen la campanita, denle like, compártanlo con personas que crean que necesitan escuchar esta historia. Los comentarios de ustedes me dan mucha fuerza, adoro leer cada uno, cada historia que comparten. Somos una familia aquí, una familia de personas que se apoyan, que se entienden. Para quien está pasando por algo parecido, quiero dejar un mensaje de esperanza. Va a pasar, va a doler, va a ser difícil, pero va a pasar. Y cuando pase, van a estar más fuertes, se van a conocer mejor, van a saber lo que merecen y lo que ya no aceptan. Y la vida los va a recompensar por haber tenido el valor de respetarse. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que ilumine sus caminos, que les dé fuerza en los momentos difíciles, que les traiga paz a sus corazones. No dejen de ser felices, no dejen de respetarse. Ustedes merecen lo mejor que la vida tiene para ofrecer. Un abrazo grande de toda esta abuelita que ya vivió muchas cosas, ya sufrió bastante, pero que hoy está en paz, está feliz, está viviendo con dignidad. Hasta la próxima historia, mis queridos. Que Dios los bendiga.